Hola mis queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos un tema que las va a dejar con la boca abierta, las revelaciones entre Yamur Yüksel y Barb Aktas. Todo comenzó cuando Yamur Yüksel decidió compartir en sus redes sociales unos mensajes privados que, según ella, provenían directamente de su expareja, el famoso actor Barb Aktas. En estos mensajes, Bar supuestamente le escribía con palabras cargadas de nostalgia: Beni ala unutaman. Yo sé que aún piensas en mí. Estas frases causaron un gran revuelo porque mostraban un lado muy diferente del actor, quien en entrevistas recientes siempre afirmaba haber cerrado completamente ese capítulo de su vida. El público reaccionó de inmediato. Las seguidoras comenzaron a debatir en los comentarios. Muchas defendieron a Yamur, asegurando que tenía todo el derecho de mostrar la verdad. Una de las frases más comentadas fue cuando ella dijo en sus historias: no puedo seguir callando, ustedes tienen que ver quién es en realidad. Con esto, la polémica se encendió aún más. Por otro lado, Barb Aktas no tardó en responder. El actor, con tono serio, publicó: yo respeto mi pasado, pero no acepto que se manipule mi imagen. Esos mensajes fueron sacados de contexto. Sin embargo, la audiencia no quedó convencida, ya que en uno de los fragmentos filtrados se podía leer claramente: a veces cierro los ojos y recuerdo tus risas, no he podido olvidarlas. Estas palabras, directas y muy personales, dejaron en duda las explicaciones del actor. La tensión creció cuando periodistas del mundo del espectáculo empezaron a opinar. Una reconocida comentarista dijo en televisión: aquí lo importante no es solo lo que él escribió, sino la valentía de ella al exponer lo que vivió. Esta opinión fue celebrada por muchas mujeres que siguen de cerca la historia, pues vieron en Yamur un ejemplo de alguien que decidió no callar ante la insistencia de un ex. Las redes se inundaron de memes, frases y debates. En Twitter, el hashtag #Yamur no está sola se convirtió en tendencia, mientras que los seguidores de Bar intentaban defenderlo con el hashtag #Bar tiene razón. En medio de todo este caos digital, Yamur publicó un nuevo video donde aparecía muy tranquila, diciendo: no lo hago por venganza, lo hago porque quiero cerrar este capítulo de manera honesta. Estas palabras generaron un impacto positivo en su audiencia femenina, que la aplaudió por su sinceridad. Mientras tanto, algunos amigos cercanos de Bar aseguraron que él estaba pasando días difíciles, sintiéndose atacado y expuesto. Uno de ellos declaró a una revista: Bar es sensible, aunque no lo parezca. Estas filtraciones lo están afectando mucho. Sin embargo, la mayoría del público se mantuvo del lado de Yamur, sobre todo porque las pruebas eran claras y hablaban por sí solas. El conflicto alcanzó un nuevo nivel cuando varios programas de televisión comenzaron a invitar a expertos en relaciones y psicólogos para analizar el caso. Algunos especialistas mencionaron que este tipo de situaciones son más comunes de lo que parece y que lo importante es entender que, cuando una persona decide hablar, suele ser porque necesita ser escuchada y validar su experiencia. Las palabras de Yamur, según los expertos, transmitían una necesidad profunda de cierre emocional. Por su parte, Bar continuó insistiendo en que todo estaba fuera de contexto. En una entrevista en vivo, con gesto serio y un tono de voz controlado, declaró: nunca quise herirla. Si esas palabras se malinterpretaron, lo lamento. Pero quiero dejar claro que mi vida actual no tiene espacio para polémicas del pasado. Aún así, sus declaraciones no parecían ser suficientes para calmar la tormenta mediática que lo rodeaba. En paralelo, marcas que trabajaban con Bar empezaron a recibir críticas en sus redes sociales. Varias usuarias comentaban que no querían apoyar a un actor que, según ellas, jugaba con los sentimientos de una mujer. Aunque las agencias de publicidad intentaron minimizar el impacto, era evidente que la reputación del actor estaba en juego. En contraste, Yamur empezó a recibir propuestas de colaboración de marcas enfocadas en empoderamiento femenino y autocuidado, reforzando su imagen de mujer fuerte e independiente. Mientras todo esto ocurría,
las redes sociales seguían siendo el campo de batalla principal. Videos de opinión, reacciones en vivo y hasta parodias inundaban TikTok e Instagram. Algunos creadores de contenido analizaban palabra por palabra los mensajes filtrados, buscando señales de manipulación o sinceridad. La audiencia se dividía cada vez más, un grupo convencido de que Bar intentaba limpiar su imagen sin éxito, y otro que pensaba que Yamur exageraba para ganar visibilidad. Lo más sorprendente llegó cuando una periodista investigativa compartió que había tenido acceso a correos electrónicos que, al parecer, mostraban una comunicación más extensa entre ambos, incluso después de la ruptura. Aunque estos correos no se hicieron públicos en su totalidad, las insinuaciones bastaron para alimentar la llama del escándalo. El público, hambriento de detalles, pedía más pruebas y más aclaraciones. Con el paso de los días, Yamur subió otro video, esta vez más emocional. Con lágrimas en los ojos confesó, no busco destruir a nadie. Solo quiero que entiendan por qué no podía seguir callando. Este momento fue descrito como el punto más humano y sincero de toda la polémica, y logró que aún más personas se pusieran de su lado. Bar, en un último intento de recuperar el control, anunció que tomaría acciones legales por difamación. Su equipo de abogados aseguró que la publicación de mensajes privados sin consentimiento era un delito y que la justicia debía intervenir. Sin embargo, la mayoría de los comentarios en línea expresaban que demandar a Yamur solo lo haría ver peor ante la opinión pública. La historia se transformó en un fenómeno cultural, más allá de la farándula. En universidades y foros académicos se empezó a debatir sobre la delgada línea entre la privacidad y el derecho a denunciar experiencias personales. Profesores de comunicación y sociología destacaban cómo el caso ilustraba el poder de las redes sociales para moldear narrativas y decidir quién es víctima o villano en cuestión de horas. Finalmente, el caso de Yamur y Bar se convirtió en un espejo de la sociedad actual, la lucha por la voz propia, el impacto de las redes en la reputación y la forma en que el público se siente juez y parte de cada historia. Aunque nadie sabe aún cómo terminará, lo cierto es que ambos quedarán marcados por este episodio. Y lo más importante, miles de mujeres encontraron en la valentía de Yamur un recordatorio de que hablar también es sanar. Queridas amigas, ¿ustedes qué piensan? ¿Fue correcto que Yamur compartiera estos mensajes o debió guardarlos para ella? Déjenme sus opiniones en los comentarios, porque quiero leer cada una de sus ideas. Y no olviden suscribirse al canal para que no se pierda ninguna de nuestras próximas noticias del mundo de las celebridades. Hasta el próximo video.